Nos vamos a meter en lo que hoy es la tapa de todos los diarios. Ayer fue, por supuesto, la noticia policial ya de la semana. Este doble crimen brutal en Lincoln, un asesino que ven ahí en la imagen, Miguel Ángel López, un hombre que tenía antecedentes de violencia de género, que había sido denunciado por su primera mujer, por Marisa, en varias ocasiones. La justicia hizo caso omiso a las posteriores denuncias, porque fue denunciado, la justicia actuó, puso órdenes de restricción que sistemáticamente fueron violadas por este asesino y que también sistemáticamente fueron denunciadas estas violaciones por la primera mujer. La justicia allí brilló por su ausencia. Fue pasando el tiempo. El primer matrimonio, como lo cuenta su ex mujer, fue también violento, amenazas, golpes al hijo que hoy tiene 13 años, que no fue el que estaba ayer en la casa. Ayer terminó con la vida de su tercera esposa y la hija de esta tercera esposa, y terminó con un final predecible, lamentablemente, cuando uno empieza a recorrer los antecedentes de este asesino. Un caso brutal, donde terminó degollando a su exmujer y a la hija de esta de 10 años. Está Diana allí, en vivo en nuestro móvil de C5N. Diana, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y era el comisario Iván Malvasora, que en un principio había realizado los allanamientos. Habían ido en principio a la casa de donde vivía López para ver cuáles eran los indicios de dónde podía llegar a estar. Estaba prófugo en esos momentos. Luego las hipótesis se fueron ampliando y comenzaron los rastrillajes en distintas zonas, hasta que lo encontraron muerto, ahorcado. Se había ahorcado con un alambre. Cerca de las 4 de la tarde ya habían divisado el cuerpo de un hombre con similares características, hasta que finalmente reconocieron que se trataba de Miguel Ángel López. Este hombre que estaba siendo buscado por un doble asesinato, el de su expareja y el de su hija. Un asesinato que ha realizado a cuchilladas, que entró después de la madrugada, cerca de la 1 de la mañana, sigilosamente, y las atacó cuando estaban durmiendo. La chiquita logró escapar en un momento, salir a buscar ayuda, trataba de encontrar a alguien que la pueda auxiliar y llegó hasta la casa de la tía, donde nos encontramos nosotros en estos momentos, que queda a 2 manzanas de donde ella vivía. Sin embargo, la nena llegó mal herida, con el pulso muy débil, y cuando la trasladaron al hospital también falleció. Todas las características estaban dadas para que Miguel Ángel López se sepa que era un hombre violento. Tenía varias denuncias de casi todas las parejas con las que él ha estado. Incluso se había separado de Rosana Bustos, precisamente también por violencia, con la que tenía una hija de 6 meses. La separación era reciente, de aproximadamente 2 meses. Los vecinos decían que él era un hombre cerrado, pero que se lo notaba que andaba merodeando por la zona constantemente. ¿Qué es lo que buscaba? Nadie sabe, pero lo cierto es que esa noche ingresó y las mató. A su expareja hirió a la chiquita, a la hija de ella de 10 años, Evelyn Sarmiento, y también finalmente falleció. Cuando ayer lo encontraron, el comisario inspector decía diferentes condimentos que le daban más precisión a la historia. Confirmaba que era el cuerpo en un principio, confirmaba que en el allanamiento en la casa donde vivía él encontraron la bicicleta con la que se fue del lugar de la escena, del lugar del asesinato, y también dijeron que encontraron el arma homicida en el cinturón de él, en su cintura, precisamente en el lugar donde él había sido encontrado muerto. Todas las características que fueron dadas por el comisario también daban a entender de estos antecedentes de violencia, y también confirmados por exparejas de él que constantemente decían que realizaban denuncias y que nadie podía hacer nada. Sí. Esto no, es que lo que estás contando es precisamente, me parece, que el punto central. La forma de actuar de este asesino fue muy similar, por supuesto sin llegar al asesinato, con la primera y con la segunda mujer. Claro. Recientemente separados, seguía acosándola, seguía molestándola. Lo que contaba ayer en la nota que nos habías preparado ayer para HD con Marisa, la primera mujer, lo contaba, que durante toda la primera parte, después de la separación, fue un infierno, que dejó de molestarla una vez que encontró una segunda pareja, pero que igual cada vez que se cruzaba con ella, estamos hablando de una ciudad donde te cruzás habitualmente con la misma gente, claro, volvía otra vez con toda la presión y toda la violencia, y que la justicia efectivamente
la justicia miró para otro lado, ¿no?, con esto. Se acercaba a ellas, a cada una de sus exparejas cuando se las cruzaba, como vos bien mencionabas, les hacía gestos de que las iba a matar, las intimidaba con su presencia a ella y a sus familiares, porque lógicamente ellas han quedado con toda una violencia encima que les daba miedo constantemente salir a la calle, moverse, ir al trabajo, volver, por miedo a cruzarse con Miguel Ángel López. Sí. Las parejas actuales, incluso de ellas también, han montado como un operativo de logística para poder cuidar sí. a cada uno de los integrantes de Diana, la familia. Y no es casual la muerte, no es casual que haya degollado a la hija y a la ex esposa, porque también contaba ayer Marisa, la primera mujer, que la amenaza que les hacía era siempre con la señal, con el signo de degüello. Así que evidentemente esto es crónica de un asesinato anunciado. Otra vez la justicia... ¿Un asesinato? Sí. Sí, un asesinato anunciado que además tenía denuncias, no solamente aquí en Lincoln, sino en Junín, porque Junín es como la departamental en la que allí radican después todas las denuncias más complejas. Entonces hacían la denuncia aquí, se trasladaban hasta Junín, que queda a 60 kilómetros de aquí, les pedían por favor que también las tengan en cuenta. Hay expedientes por cada una de las mujeres que han denunciado a Miguel Ángel López. La justicia le daba a él, lo citaba, le hacía una citación y le daba una restricción que no podía acercarse a ellas. Era una restricción perimetral que él no cumplía. Al otro día de darle la restricción perimetral, él se acercaba a menos de una cuadra y les hacía el gesto con la mano, como que las iba a degollar. Realmente todos indicios en las que alertaban muchas mujeres y que en las que después no se hizo nada, o no se supo bien qué hacer, o no hubo respuestas, o no hay elementos. Algo pasa que finalmente este hombre dio su cometido y finalmente también se mató, porque esta era otra de las cosas que él anticipaba a sus allegados. No me va a encontrar la justicia, decían. Constantemente le decía a los amigos, cuando realmente salía de sí, si pasa algo, yo preso no voy a ir. Era uno de los mensajes de Miguel Ángel López constantemente, sí. Y por eso parece que ayer se lo encontró así, ahorcado con un alambre, en una forma muy precaria. Estaba subido arriba de lo que sería como una especie de tambo, y allí entonces se ahorcó y luego la policía lo encontró. Después de realizar el peritaje de toda la situación de la escena de lo que sería la muerte, el suicidio de Miguel Ángel López, habló el comisario y dio distintos detalles. Si te parece lo compartimos y después seguimos charlando. Hemos encontrado el cuerpo sin vida por ahorcamiento de Miguel Ángel López, y también por ficha de cadera dactilar se puede identificar que se trataba de la persona que estábamos buscando. ¿Con qué se ahorcó, comisario? Con un pedazo de alambre del lugar. Nosotros llegamos al lugar a las 5 menos 10 y ya estaba en la posición que estaba de ahorcamiento, pero no podemos determinar el horario en que se tomó la decisión de quitarse la vida. Sí, el cuchillo lo tenía en la cintura. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, teniendo en cuenta que encontraron muerto al autor del homicidio? Y bueno, el fiscal tendrá la posibilidad o no de pedir el acta de imputación y después, por la muerte del mismo, el desistimiento, ¿no es cierto?, y se archiva la causa. Pero eso es una tarea de fiscalía, no de policía. ¿Está cerrado el caso para ustedes? Para nosotros sí está cerrado. Bueno, muy bien, uno de los casos brutales ya de este comienzo del año, como bien decía Diana, desde Lincoln. Lo que uno no entiende es cómo la justicia, porque uno no pretende que pongan una persona a custodiar a cada uno de los denunciados por violencia de género. La justicia interviene poniendo medidas de restricciones. Ahora, cuando esas medidas de restricciones se violan sistemáticamente, la justicia tiene que actuar de otra manera, porque entonces ya está violando decisiones de la justicia. En este caso fue sistemática la violación y sistemática la denuncia de esas violaciones, y allí la justicia no hizo absolutamente nada. Bueno, Diana, ¿algo más o vamos cerrando el caso desde allí entonces? Porque es obvio que ya está cerrado esto para la justicia también.
Bueno, la justicia ahora necesita los elementos de peritajes de lo que sería la autopsia tanto de Miguel Ángel López. Los resultados de la chiquita y de Rosana Bustos se dieron en el día de ayer, pero más que nada necesitarían hoy estos últimos datos. Y recién escuchando al comisario inspector, él hablaba de que no se había determinado el horario, precisamente porque a ese lugar había acudido la policía muy temprano por la mañana, a las 5 de la mañana. Se había contactado con el dueño de esos lugares, con un hombre que generalmente frecuenta esos lugares, que es compadre de Miguel Ángel López, y le habían dicho lo que había sucedido y le habían pedido que lo entregue a la policía si era necesario. Este hombre se había comprometido, pero luego, según dicen, cerca de las 9 de la mañana ya se retiró de la zona, así que se estima que este hombre habría llegado ahí después de las 9 de la mañana. Otra de las cosas a averiguar es cómo llegó desde su casa, donde dejó la bicicleta, hasta ese campo donde se quitó la vida. Diana, muchas gracias. Hasta luego. Diana Del Agui desde Lincoln con toda la información de este crimen aberrante que ayer, sacudía a Lincoln una vez más.